Buenas tardes, mis amados hermanos. Esta tarde estamos aquí para compartir una palabra que sea de bendición para usted, que sea de bendición para mi vida, que sea de bendición para todos. Que esta palabra pueda ayudarnos a ser mejores en Dios, a entender que solo en Dios podemos ser vencedores, que solo en Dios podemos ser lo que Él quiere que nosotros seamos. La fe es lo más grande, lo más hermoso que como hijos de Dios podemos tener. Hoy quiero compartir la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versos 1 al 5. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Muchas gracias, Dios, porque nos permites este día compartir tu palabra. Es un hermoso privilegio el poder llevar tu bendita palabra a todos aquellos que nos escuchan, a todos aquellos que nos ven. Que la palabra que vamos a compartir hoy sea una palabra que sale de tu corazón, oh Dios. Que sea el Espíritu Santo ayudándonos, respaldándonos, guiándonos y dándonos la gracia que ahora necesitamos. Que cada palabra que salga de nuestra boca salga sazonada con gracia, salga sazonada con sal y que pueda llegar a lo más profundo del corazón de todos nuestros oyentes. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos ayude, el que nos enseñe. Muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a compartir el tema, lo que vence al mundo. Leíamos la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Y yo creo que una de las cosas más provechosas que como hijos de Dios debemos hacer es escudriñar su palabra. La Biblia nos habla allá en San Juan capítulo 5, verso 39. Allí la Biblia nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira qué importante. Dice escudriñar. No dice nada más leer las escrituras. Dice escudriñar, ir más profundo, escarbar en ellas, porque en ellas se encuentran los tesoros más gloriosos, las promesas más hermosas. A través de ellas nosotros podemos conocer más a Jesús, conocer más al Señor. La primera epístola de Juan solo tiene 2 o 3 páginas en algunas Biblias. Y si usted se sumerge en esta sorprendente lectura de este libro, el Señor le usará para tener una obra más profunda de fe y amor en su vida. Y esta tarde
yo quiero animarles con la dirección de Dios, con la dirección del Espíritu. Quiero darles un avance de lo que quiere expresar al decir esto. Primera de Juan fue escrito para ayudarnos a saber que hemos nacido de nuevo. El mensaje de hoy es casi totalmente, como dicen, un resumen de lo que dice allí lo que leíamos en Primera de Juan capítulo 3, capítulo 5, verso 3 al 5. Ahora, ¿por qué Juan escribe esta carta? Él mismo da algunas razones por las que él escribió esta carta. Y lo podemos ver en un orden, comenzando desde Primera de Juan, capítulo 1 y verso 4, dice él allí en la palabra: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El deseo de Juan es que el gozo del Señor, el gozo que nos brinda la salvación, la vida nueva, se cumpla en nosotros. En otras palabras, está diciendo, ese gozo que yo tengo, quiero que también ustedes lo tengan. También ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan esperaba que esta palabra de poder nos ayudara a vencer el pecado y asegurarnos que fue por la misericordia de Cristo, por la misericordia del Señor, por su gran amor, que nosotros como hijos de Dios tenemos la certeza de la vida eterna. Y sigue diciendo allá en Primera de Juan capítulo 2 versos 12 y 14, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En otras palabras, él tiene mucha esperanza de que aquellos a quienes él escribió sean verdaderamente cristianos, que han sido perfeccionados, porque Dios y su palabra está en ellos. Ese es lo más maravilloso y el deseo que Juan tenía. En Primera de Juan, ya en el capítulo siempre 2 de Primera de Juan, en el verso 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Está diciendo: les escribo porque entiendo que ustedes no ignoran la verdad, sino más bien que la conocen. En otra palabra, está diciendo: mi carta no es para que se conviertan o para que comiencen a vivir la vida cristiana. Él está diciendo, sino más bien para confirmarlos en ella, para asegurarme que viven una vida en Dios, que viven una vida genuina, una vida real en el Señor. En Primera de Juan capítulo 2 verso 28 nos habla y nos dice: os he escrito esta carta sobre los que os engañan. Juan le preocupaba mucho que pudiésemos ser engañados. Y es que realmente en el tiempo pasado, como el tiempo de ahora, mucha gente ha querido engañar a los cristianos. Y hoy estamos viviendo esos tiempos, y por esa razón es que tenemos que tener mucho cuidado.
Por esa razón es que nuestra fe debe ser fortalecida en la palabra. Nuestra fe debe ser en Cristo, nuestra fe debe ser en la palabra, nuestra fe debe ser en Dios. Juan está preocupado con las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que se estaban enseñando en ese tiempo. Y su propósito es protegerlos. Y su propósito era de que no se dejaran engañar por la mentira y que permanecieran siempre en la verdad. Que permanecieran en Dios, que permanecieran en la palabra. La Biblia nos habla allí en Primera de Juan capítulo 5 verso 13 y dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, dice, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Que usted y yo, nosotros y todos los que conocemos la palabra, nuestra fe esté fundada en Jesús, nuestra fe esté fundada en Dios. Esta es la declaración principal que domina en esta carta. Es lo que más predomina. Y la mayor parte de lo que en ella está escrito tiene el propósito de darnos la seguridad que solamente en Cristo nosotros tenemos la vida eterna. Un resumen de estas razones en las que él escribió. Y él dice: les escribo para que sean verdaderos creyentes, que sean verdaderos hijos de Dios. Pero quiero que sepan que entre ustedes, les está diciendo, hay engañadores. Y les advierto para que no sean engañados. Aleluya. Y si esta carta tiene ese efecto, y si esta carta produce lo que mi corazón desea, entonces, dice Juan, mi gozo estará completo. La carta entera tiene el propósito de darnos pruebas de vida eterna y de que nos aseguremos que hemos nacido de nuevo. Porque si hay una cosa importante que los que decimos ser cristianos tenemos que estar seguros, es que hemos nacido de nuevo. Es que hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón por completo al Señor. Y que estamos viviendo en Dios, que estamos viviendo en la palabra. Y Él nos da evidencia de lo que es haber nacido de nuevo. En Primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4, allí la Biblia dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esa es como dicen, una muestra, una prueba de que en verdad hemos nacido de nuevo. Si nosotros aprendemos a guardar su palabra, a obedecer su palabra. Primera de Juan capítulo 2 versos 5 y 6 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, dice la palabra, que estamos en Él. Y una de las cosas que también nos garantiza que hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida al Señor, que nos hemos convertido de verdad, es cuando dejamos con determinación las cosas del mundo. Dejamos con determinación ya no vivir la vida de pecado. Ahora vivimos en Dios. Ahora vivimos en Cristo. Y por eso ahí Juan nos remarca en Primera de Juan capítulo 2, versos 15 y 17. Él nos dice: no améis al mundo. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y sigue diciendo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es poderoso, esto es la vida en Dios. Cuando nosotros determinamos apartarnos del mundo, cuando nosotros le damos la espalda al pecado, cuando buscamos la vida agradable, la vida que honra y exalta al Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 24 dice, y el que guarda sus mandamientos, y el que guarda mi palabra, permanece en Dios, y Dios en él. Hermanos, hermanas, hoy más que nunca debemos amar su palabra. Debemos amar a Dios, porque ello nos ayudará, porque su palabra nos guiará, porque su palabra nos fortalecerá, para que siempre vivamos la vida en Dios. Que nada ni nadie nos aparte de su palabra, que nada ni nadie nos aparte de su verdad. Nada. Que seamos luz y que seamos sal para el mundo. Yo quiero terminar esta tarde diciéndoles, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más maravillosa que nosotros aprendamos a vivir la vida en Dios, que aprendamos a vivir la vida en la palabra, que aprendamos a vivir en fe, a vivir con la esperanza plena que el Señor vive en nuestro corazón, que el Señor es el centro de nuestras vidas y que realmente nos hemos convertido al Señor, que realmente hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón al Señor, que la fe nuestra es una fe sólida, es una fe consistente, que Dios está en nosotros. Y yo quiero terminar con este verso que dice, porque tres son los que dan testimonio en el mundo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más maravillosa que vivir en Dios, que vivir en la palabra, que amar al Padre, amar al Hijo y amar al Espíritu Santo. Los bendigo grandemente. Que la gracia de Dios, el poder de su Espíritu puede estar en nosotros. Y que tengamos esa fe sólida, esa fe consistente, la fe que tiene poder de vencer al mundo, de vencer todo. Les amo en el amor del Señor. Que la gracia de Dios sea con todos. Los bendigo.